Listo, ahora sí. Muy buena noche con todos. Bueno, para esta semana, ya nuestra semana 4, debemos de tomar en cuenta un detalle algo especial. En la legislación aduanera peruana, a nosotros, si la revisamos con detenimiento, que es la ley, el decreto legislativo 1053, Ley General de Aduanas, no encontramos una definición del tema de los contratos, ¿sí? Eso quiere decir que cuando nosotros revisamos y tratamos de entender cómo se realizan las operaciones comerciales, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Primero, son nociones básicas del derecho en el comercio exterior y el derecho aduanero, para comenzar. Y dentro de esas nociones tenemos que identificar en forma muy clara que los contratos no son una forma exclusiva dentro del derecho interno, nada más, sino más bien son un vínculo jurídico que se desarrolla entre dos personas. Los contratos no están diseñados para que se desarrollen entre estados. Vamos a cambiar un momento y nos vamos a venir aquí. Listo. Que vaya cargando. En la unidad 2, además de la guía de aprendizaje y de los temas desarrollados en la semana pasada, que habíamos comenzado con la figura de los 5 TER, nos toca para esta semana identificar la figura de los contratos, pero si ustedes se fijan bien, hay varios tipos de contratos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para comenzar, sería interesante saber si hay alguna duda de la semana pasada. ¿Tenemos alguna duda que haya surgido en el transcurso de estos días o todo está claro? Bueno, asumo que todo está claro. Entonces, el, eh, el detalle no está solo en señalar algunos elementos generales. Por favor, entiéndame bien esta figura. Es un error muy particular el hecho de pensar de que algunas cosas son fáciles de sobreentender. Vamos a verlas así. Para el comercio, o mejor dicho, para toda actividad jurídica, encontramos personas. Un contrato permite que dos personas puedan desarrollar distintas actividades, pueden crear, modificar o por lo menos extinguir una relación. Entonces el contrato es un acto jurídico, propiamente dicho. Esas personas pueden ser personas naturales o personas jurídicas, ¿sí? Ambas partes pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Ese contrato, en consecuencia, como acto jurídico propiamente dicho, genera una vinculación especial entre estas personas. Un error común es considerar que los estados son los que realizan el comercio internacional y que entre ellos pueden celebrar contratos. Si lo vemos desde el punto de vista de un contrato en comercio exterior, esta figura es falsa, no se puede dar. Eso nos lleva a señalar que los contratos, esos vínculos jurídicos que se van a establecer entre estos dos grupos de personas, ¿sí? Tienen algo de especial. No son contratos comunes y corrientes, ¿sí? No es un contrato de compraventa puro, es un contrato de arrendamiento, pero sí tienen que ver mucho de esas figuras. Eso tienen una variante. Los englobamos en la figura de contratos internacionales. ¿Listo? Estos contratos internacionales van a subdividirse, vamos a llamarlo así, en contratos de compra-venta internacional. Y uno dice, profesor, pero ahí dice compra-venta. ¿Compra-venta no viene a ser simplemente comprar y vender? Bueno, eso es una parte. En la compra-venta internacional
hay varios elementos peculiares, como por ejemplo, tomar esos estándares de calidad. En el caso peruano, recuerden que les había mencionado, son las normas técnicas peruanas. Además de eso, además de las normas técnicas peruanas que están basadas en los estándares internacionales, también se tienen que considerar el complemento. Recuerden, este es un complemento que habíamos empezado a identificar la semana pasada, que son los 5TER y que vamos a retomar un poquito esta semana. Luego de eso, esa mercancía va a tener que viajar en algún lugar. Entonces vamos a encontrar un contrato de transporte. Ese contrato de transporte, a su vez, implica que se vayan tomando algunas consideraciones. Sí, normalmente los nombres están en inglés, pero vamos a decirlos en castellano y los escribimos en inglés. El denominado booking, que es la reserva de espacio. Es una figura peculiar poder conseguir un espacio en cada uno de los buques. ¿Sí? El buque también implica que tenga que conocer algunos términos náuticos. Entonces voy a tener que trabajar con la naviera, con su representante, y voy a ver si voy a contratar un espacio. Otra figura que también suele ser considerada y con errores es la figura de los contenedores. ¿Qué tiene que ver el contenedor? El contenedor yo lo voy a tener que conseguir y una pregunta sería, ¿y de dónde alquilo un contenedor? Porque es alquilarlo, ¿sí? Ah, miren, fíjense, tenemos que arrendar un contenedor, pero el contrato del uso del contenedor implica que obligatoriamente ese contenedor está ligado a una naviera. Entonces, cuando voy con el buque, ellos me van a decir, muy bien, señor, yo soy representante no solo de la naviera, sino también de diferentes marcas de contenedores, ¿sí? Y voy a tener que conseguir un contenedor. Ahora, hay varios tipos de contenedores, de 20 pies, de 40 pies, techados o cerrados, el estándar, el clásico, pero también tienen variantes según el tipo de mercancía. ¿Sí? Eso quiere decir que ese contrato de transporte se ve ligado a diferentes tipos de condiciones según las características de la mercancía. Luego de eso, vamos a moverle un poco más. Este contrato internacional va a implicar que yo contrate un seguro y ustedes dirán, ah, profesor, eso es relativamente fácil. Contratar un seguro, voy donde una aseguradora y lo contrato. Bueno, pareciese que fuese tan fácil, pero no lo es. Contratar un seguro implica tomar en consideración que hay seguros vinculados a un, vamos a decirlo así, a un viaje. Después le decimos el nombre técnico correcto, ¿ya? A un viaje. Eso implica una carga muy específica. O también contenedores, o mejor dicho, seguros que sean para varios viajes, ¿sí? Para varios. Y cada uno de ellos tiene características muy puntuales. Entonces, ese seguro tiene que ser tomado en consideración. Profesor, es obligatorio contratar el seguro. Hasta la versión anterior de los 5TER no era obligatorio, pero esto generaba una serie de problemas. Entonces, el seguro tiene cierta obligatoriedad en determinadas circunstancias. ¿Qué determina que sea obligatorio? El uso de los 5TER. El día de hoy, ustedes me van a ayudar a revisar un poco de estas figuras en diferentes plataformas para que nos vayamos dando cuenta. Los seguros, como se van dando, como se van fijando, tienen una cobertura, ya sea para un solo tipo de carga o para varios, ¿sí? Y según eso, estamos hablando de diferentes tipos de montos. Eso quiere decir que dentro de los tipos de contratos internacionales, por el momento, que hay un montón,
Nos interesa el de compraventa internacional, el contrato de transporte y el de seguro. Tres, y como se han fijado, adicionalmente, aparece la figura de los Cincoter como un complemento. Esos Cincoter me ayudan a identificar quién tiene que contratar el seguro y a quién voy a colocar como beneficiario en el caso hipotético de que algo salga mal. ¿Listo? Muy bien. En consecuencia, si yo, estando en Perú, decido vender, por ejemplo, café peruano, hasta Canadá, se va a tener que celebrar un contrato. Profesor, ¿y en la redacción del contrato es un estándar internacional? No, no es un modelo internacional. Pero en Internet nosotros encontramos formatos, modelos que podemos utilizar. Pero es necesario que recuerdes nuevamente lo siguiente. Todo lo que tiene que ver con tratos implica que las dos partes se pongan de acuerdo en las cláusulas. Las dos partes tendrán que ver la norma técnica, los estándares de calidad, tendrán que ver los requisitos y cuál Incoter es el que van a aplicar y finalmente tendrán que considerar, en base a los Incoter, esas obligaciones adicionales, el transporte, el seguro, ¿sí? Pero no solo eso, mover una caja de un lugar a otro lugar implica contratar transporte interno, contratar servicios de agencias aduaneras, realizar trámites aduaneros, contratar los servicios en el terminal portuario o aeroportuario y a su vez una serie de documentos que se van a llenar y que tienen un valor internacional. ¿Sí? Muy bien. Por eso, cuando por ahí extrañamente nosotros miramos un estudio de abogados que te dice contratos, servicios en tema penal, laboral, civil, comercio internacional, uno dice, ah, bueno, sabrá pues alguna de esas figuras, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de simplemente copiar y pegar un contrato, estamos hablando de identificar las distintas obligaciones que aparecen en cada uno de los cinco ter. ¿Sí? Y eso permite establecer si finalmente la operación comercial será rentable o no será rentable. ¿Ya? Perfecto. Profesor, ¿y no cabe la posibilidad de que estas figuras podamos de alguna manera encontrarlas desarrolladas en Internet? Bueno, la respuesta es no, no está todo en un solo lugar. Para eso voy a tener que identificar distintas figuras. Ahora, guía de orientación, voy a colocarles aquí para el usuario de transporte marítimo. Bueno, en realidad es transporte acuático. Vamos a compartir este. A ver, esperemos que cargue un momento. Mientras va cargando, les voy comentando. Existen tres tipos de guías para el transporte. Vamos a empezar por el más difícil. Para entender el transporte internacional, ustedes tienen que recordar que hay transporte terrestre, transporte acuático y transporte aéreo. ¿Ya? Y esto, en el caso peruano, el ministerio, como están viendo aquí en pantalla, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo generó una serie de guías que permitían que cualquiera de nosotros pudiese entender al, ¿cómo podríamos decirse? Podríamos entender cómo funciona el transporte terrestre, el transporte aéreo y el transporte acuático. ¿Sí? Muy bien. A ver, voy a pasar la dirección URL de cada uno de ellos. Primero colocamos el del acuático. Por favor, en la medida de lo posible, guárdenlos para que los puedan identificar. Y está el aéreo. Primero el acuático, luego el aéreo y luego el terrestre.
Dentro del comercio internacional, como se están dando cuenta, limitarlo solo a la compra-venta de mercancías es un craso error. En realidad, el comercio internacional está muy vinculado a los temas de logística y al tema de transporte, los documentos, condiciones y características para poder desarrollar el movimiento de una caja que sale de una fábrica en un país X y finalmente, después de una travesía, llega a un local comercial en un país Y. Muy bien, regresamos aquí. Por favor, ingresen a las direcciones URL que estoy compartiendo y descarguen el material que está allí. ¿Listo? Listo. Vamos a hacer una revisión rápida de las tres guías para entender un poquito la figura de este transporte o contratos de transporte internacional. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a tomar 2 minutos para ver qué es lo que encontramos. ¿Ya? 2 minutos, nada más. A ver, por favor, los espero. Muy bien, espero que lo hayamos podido descargar. Sí, perfecto. Entonces, fíjense lo que sucede. Dentro de estas figuras de contratación, el contrato de compraventa que tiene un convenio internacional, el contrato de transporte también tiene nociones generales, pero debemos identificar cómo funciona y cómo se da esta figura del transporte. Por eso, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el Perú, hace ya varios años atrás, dentro de todas las labores vitales que de verdad desarrolla, por eso este ministerio no debería desaparecer, esperemos que nunca desaparezca, permite que los usuarios, los ciudadanos en el Perú, se vayan empapando de términos generales, también de algunas reglas, algo especiales que tienes que conocer en esto. Estas guías que comenzaron hace ya casi una década atrás, se van actualizando cada cierto tiempo, permiten que tomemos en cuenta lo siguiente. En el transporte internacional, específicamente en el marítimo o en el acuático, vamos a llamarlo mejor así, tenemos transporte de carga y transporte de pasajeros. Igualito sucede en el aéreo y en el terrestre, de carga y de pasajeros. A nosotros nos interesa por el momento solo el de carga. En esas condiciones, el transporte marítimo de carga implica reconocer que hay una serie de términos internacionales. ¿Por qué? Porque un buque puede estar en realidad bajo la bandera de una nacionalidad, es decir, de un país, pero también puede suceder, como es en el caso peruano, que los buques que van y vienen no tengan bandera peruana, tienen tripulación que no es solo de una nacionalidad, mercancía que no está limitada a llegar completamente al territorio peruano, sino a distintos lugares, y luego de eso
ese buque pertenece a una empresa naviera, una línea naviera. Y estas pueden ser las líneas regulares, las liner, o también pueden pertenecer a otro tipo de líneas navieras, ¿sí? Como los outsiders, los trams, etcétera. ¿Qué sucede con esto? Se permite identificar que no hay un solo tipo de medio de transporte acuático, o sea, no estoy diciendo de que todas las empresas tengan la misma característica, no, hay consorciadas, es decir, que trabajan en equipo, hay individuales, hay rutas regulares, frecuentes, que todos los meses, determinados días, siguen determinados puertos, y hay rutas que no son regulares, son muy esporádicas. E inclusive cabe la posibilidad de que pueda fletar el buque completo. Un fletamento implica de que yo consigo el buque sin tripulación, sin mercancía, sin combustible, y yo veré qué es lo que hago con el buque en determinada cantidad de tiempo. Si quiero me voy a vivir, si quiero empiezo a emplearlo para llevar carga o lo tengo específicamente para mi empresa. Aparecen distintos nombres para encontrar quiénes son los que trabajan aquí. Aparece la agencia general, la agencia marítima, las de estiva, desestiva y los usuarios que son identificados como los shippers. El contrato marítimo va a estar vinculado a un tipo de documento, el Bill of Lading. El contrato de transporte terrestre va a estar vinculado a una carta aporte terrestre. El aéreo va a estar vinculado a un ABW, un Airwheel Bill, ¿sí? Eso quiere decir que el contrato de transporte marítimo no es en realidad ese contrato de compra-venta o ese modelo contractual al que estamos en derecho usualmente acostumbrados. Es un formato diferente, normalmente de una página, máximo dos o tres, donde ya vienen casi todos los lineamientos. El BL representa al contrato, ¿sí? Muy bien. Luego se van dando algunas características sobre los tipos de cargas, los servicios portuarios en general, para tener una idea. Vamos a movernos al siguiente. En el caso del transporte terrestre, en la guía, en realidad, se hace una figura muy particular al señalar los diferentes tipos de servicios de transporte de carga que se puede dar. Nosotros en la memoria tenemos bien fijo, estamos hablando de un camión, pero no solo estamos hablando del vehículo camión, sino también estamos hablando del tracto. No estoy hablando de un tractor, sino la carreta, como la podríamos conocer. ¿Sí? Muy bien. Hay condiciones para esto. Igualito, como ya les he adelantado, en el caso del terrestre tenemos una carta aporte terrestre. ¿Sí? Y en algunos países, o mejor dicho, en varios países del planeta, hay todo un problema con las flotas de camiones. ¿Sí? En realidad el transportista de carga tiene cierto poder. Si los transportistas paran, va a ser bien difícil abastecer a distintos lugares. El ferrocarril, en el caso peruano, es casi exclusivamente minero. Llevar y traer insumos para la minería o también minerales. No podría surtir toda esta figura del transporte terrestre que normalmente tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos algunas reglas para el transporte de carga, el procedimiento de exportación terrestre, pero en realidad eso tendríamos que revisar el DESPA PG02, el de exportación definitiva. ¿Listo? Muy bien. ¿El Perú utiliza todos los tipos de transporte de carga? Sí. Aunque no lo crean, sí. Vamos con el siguiente. En el aéreo, el contrato viene a ser el ABW, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a revisar, también me doy cuenta de que hay ciertos nombres que debo de tomar en consideración. Aquí está el Airwheel Bill, ¿sí? Muy bien. Hay distintos tipos de aeronaves, cargas que se pueden llevar, profesor. Llevar por avión es más rápido, es más barato, es más rápido, pero es más caro. El transporte aéreo está diseñado para llevar ciertas mercancías con determinado valor y a la vez poder llevar esas mercancías
que no podría llevar por el lado terrestre. Por ejemplo, oro, ¿podrás llevar un buque cargado con oro? Bueno, eso es muy raro. Normalmente el oro se lleva por la vía aérea, ¿sí? Muy bien, dinero. El papel moneda que hacemos o que importamos en el Perú, también. Bueno, entre otras figuras, joyas, perecibles, etcétera. Hay toda una guía para poder entender esta figura, pero recuerden, esto es del 2015. En 2022 ha habido ya una serie de cambios adicionales que obviamente van a implicar una lectura adicional de cada una de estas figuras. ¿Listo? En el caso aéreo, los terminales aeroportuarios juegan un papel muy importante, porque en el Perú todos los aeropuertos tienen la condición de aeropuerto internacional. Claro que en el Perú los aeropuertos en realidad son muy pequeños. Un aeropuerto conector como el de Miami, el de Atlanta o el de cualquiera de los otros países del primer mundo, en realidad es enorme e implica inclusive que desde la zona donde tú haces el check-in a la zona de carga hay una considerable distancia. Si lo pierdes, el trencito, porque te llevan en trencito, bueno, pierdes todo, entre otras consideraciones. En cada uno de estos tipos de transporte aparecen documentos muy puntuales, el ABW, el BL, la carta aporte terrestre, pero adicionalmente se le van agregando más documentos para poder armar ese pequeño expediente que el transportista es el que finalmente va a poder él llevar a lo largo del viaje. ¿Quién es el que en realidad tiene más tiempo contacto con la mercancía? Es este señor llamado transportista. A nivel internacional lo llamamos porteador, ¿sí? Para que no haya confusiones, ¿ya? Vuelvo a repetir, el contrato de transporte internacional normalmente implica que al transportista no lo llamemos transportista, lo llamamos porteador, ¿sí? No te vayas a olvidar. Muy bien. Hasta aquí con esta primera parte. ¿Alguna pregunta que haya surgido? Doctor, buenas noches. Hola Benito, buena noche. Una consulta, doctor. Este, ¿Los contratos a nivel internacional verbalmente son válidos? El contrato, bueno, la figura contractual a nivel internacional está basada en la confianza, ¿sí? Y en el caso del transporte no hay un contrato verbal. ¿Por qué no? Porque en el transporte necesitas ese papel para poder presentarlo a la aduana. Entonces, si yo voy a la aduana, por ejemplo, aquí al costado, en Ecuador, y les digo, ¿saben qué? He contratado verbalmente con este transportista para traer la mercancía, ellos me van a decir, está usted loco. Yo necesito el manifiesto de carga y en base a ese manifiesto de carga necesito ver el BL y necesito identificar la mercancía que traía. ¿Sí? Entonces, no puede darse un contrato verbal en materia de transporte internacional. En el caso de la compra-venta, la figura sí puede ser verbal, porque en la compra-venta no nos interesa tanto el contrato. La aduana no revisa el contrato. En compra-venta, lo que revisa es la factura. Y da la casualidad que la factura es una materialización de las condiciones contractuales entre las partes. Entonces, nuevamente, no podría tener un contrato verbal en la compra-venta tampoco, porque necesito saber las condiciones específicas en las que salía la mercancía. Y eso, que lo tengo en la factura, permite llenar los documentos del transportista y finalmente permite presentar la declaración aduanera. Entonces, necesito que todo sea en físico. Muy buena pregunta, Benito. ¿Te ha ayudado o ha surgido alguna duda adicional? Muchas gracias, doctor. Me sacó de Doctor, dudas. doctor, muy buenas noches. Hola Edgar, buena noche. Muy buenas noches, doctor. Ahora, refiriéndose básicamente al tema del contractual, entonces, al decir de que una empresa, digamos, de Perú pueda evidenciar propuestas a una empresa X del extranjero,
tampoco podría consolidarse un contrato verbal al solamente evidenciarle propuestas de valor, de transporte de flete y de repente, pues no, una suerte de reajuste respecto a la oferta, ¿no? ¿O podría considerarse eso ya un contrato? Muy buena pregunta, Edgar. Y es lo que les voy a explicar, también ténganlo en cuenta. Por eso empecé por el transporte. En el caso de la compra-venta, es usual de que no hay un contrato en físico, sino más bien un cruce de correos. ¿Cómo empieza eso? Permítanme cambiarlo aquí. Específicamente la compra-venta. En la compra-venta se envía un correo, un email o una llamada y se hace el contacto. Tiene una secuencia bien sencilla. Listo. Contacto, saludo y pido informes. Pido un informe y me mandan algunas condiciones. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá y viene una respuesta. Luego pido una cotización. Fíjense. Y en la cotización me responden indicándome en base a Incoterm. Si usted compra en Sword, viene tal característica. Si usted quiere en SIF, viene tal precio. Si usted quiere en DDP, viene tal característica y yo le sugiero que trabaje con tales personas. ¿Sí? Luego esa cotización viene, vamos a llamarlo así nosotros, porque la cotización es una oferta, vamos a ponerle así, yo le escribí mal, una contraoferta, ¿no? Oiga, ¿saben qué? Puede hacerse en esta forma. Dice, oye, te puedo pagar tanto, ¿lo aceptas? ¿No lo aceptas? Y luego de eso viene una respuesta. Y me dicen, señor, para poder enviar la mercancía, usted tiene que hacer el pago. Y yo hago el pago. Profesor, ¿cuánto me piden? Me piden que pague todo. Dependiendo del tipo de producto, te piden que pagues desde el 40% hasta el 70% para comenzar la producción. Y cuando se hace el envío, se cancela. Ni siquiera cuando lo recibo, sino cuando hago el envío, me piden que cancele. En este esquema de comunicación no ha habido un contrato, pero entre los correos que van y vienen, encuentro las diferentes, podríamos decirlas así, cláusulas que tiene un contrato. Precio, características de la mercancía, condiciones de la entrega, plazos de la entrega, etcétera. ¿Sí? Entonces, el proceso para comprar o vender una mercancía implica una serie de correos que poco a poco se van desarrollando en este sentido y que finalmente sustituyen a un contrato. Si las partes deciden materializar un contrato, entonces se transcribe y se lo ordena bonito en base a la estructura del contrato. ¿Sí? Lo que sí no puede faltar por nada del mundo es la palabra factura. Profesor, ¿hay un modelo de factura internacional? No hay un modelo, pero sí hay características que universalmente debe tener. Quien vende, quien compra, la descripción de la mercancía y los montos. Eso también va a estar en un contrato, pero lo puedo encontrar en el cruce de correos o también sencillamente en mi factura. ¿Sí? Edgar, ¿te he podido ayudar o ha surgido alguna duda? Sí, sí, doctor. Justamente usted enfatiza de que para poder consolidar o ratificar el tema de contrato tendría que surtir ciertas características esenciales y es más, suscribirlas, presumo, en una pronosis futura. Sí, sí, básicamente es eso, ¿no? Tendría que tener una comunicación expresa, escrita del compromiso para que esto funcione. Hay una convención de Viena, bueno, hay una convención internacional de Viena específicamente para las condiciones contractuales, pero la utilizamos solo para bienes tangibles. Y básicamente, afortunadamente para nosotros, considera muchas de las características que en el Perú nosotros estudiamos en el curso de contratos, ¿no? Según el Código Civil peruano. Así que no hay mucha diferencia. Pero como vuelvo a repetir,
a nivel internacional es muy común que todo comience con el cruce de correos. Y si las partes deciden plasmar un contrato en físico, lo único que hacen es transcribir o considerar lo que ya se ha comprometido vía correo. Si yo pido una cotización y tú me dices sí, envíalo, entonces ya hay un compromiso. Pero si no lo envías, si no lo pagas, van surgiendo problemas. Y finalmente, a la aduana le interesa la factura. ¿Por qué? En todo el planeta les interesa la factura porque es una especie de resumen, de evidencia tangible de una operación comercial. Y con esa factura se pueden llenar los distintos documentos aduaneros. ¿Sí? Todos los documentos van a tener que coincidir con la factura. El manifiesto de carga, el BL, qué sé yo, que se llama, las características de la mercancía, los permisos, etcétera. Todo coincide, todo debe coincidir con este documento de partida. Este es el básico. ¿Sí? Y el contrato es más que todo para seguridad de las partes. ¿Sí? Esto se traduce en este pequeño resumen. Ahora sí. ¿Sí? Muy bien, entonces no se olviden, factura. Y en base a eso se llena todo lo demás. Problemas entre las partes, el contrato. Pero la factura tiene un breve resumen de la parte contractual. Y el transportista es todo un mundo por todas las reglas que tienen que cumplir según el tipo de transporte del que estemos hablando. Muy bien. ¿Alguna otra duda quizás? Hola Luis. Profesor, buenas noches, profesor. Tengo una consulta en cuanto a la factura, porque cuando yo regularmente compro en internet, ¿no? En el extranjero, ¿no? Compro figuras de colección. Son unos muñequitos de colección que venden en Estados Unidos, ¿ya? Y la empresa no entrega factura, ¿ya? Y he tenido problemas en el momento de desaduanar los artículos porque aduanas me pide factura, pero la empresa de Estados Unidos no otorga facturas más que solamente un correo electrónico donde está el compromiso de pago, ¿no? El valor del artículo, ¿ya? Y bueno, como le decían, o si no también aduanas me pide mi pago mediante mi tarjeta de crédito, ¿no? Que lo demuestre que ese artículo me costó tanto, ¿no? Pero en sí no estamos hablando de una factura, ¿no? ¿Me podría aclarar sobre ese asunto? O sea, ¿a qué le llamamos formalmente factura, ¿no? En este caso, para poder desaduanar los artículos. Primero habría que identificar la mercancía. La mercancía que traes, que es de colección, como tú lo has mencionado, no está diseñada para ser vendida, comercializada, ¿verdad? Sí, es cierto, no está para diseñar, bueno, no lo vendo, son para, bueno, colección para mi Consumo uso, personal. claro, mi uso personal. Segundo detalle, esa mercancía por unidad superará los $200. Sí, ahí es lo que, no, por ley, sé de que no debería de superar los $200 para poder, para evitarme el pago de impuestos, ¿no? Y normalmente selecciono, ¿no? Artículos que son menores a los $200, ¿no? Para no pagar impuestos. Pero igual aduanas me pide factura, pero las empresas en Estados Unidos no otorgan factura, ¿no? Sí, vamos por partes. Siguiente pregunta. Al año, ¿tú traes más de $3,000? No. Al año compraré cerca de 1.500 soles, más o menos. En Ya. soles. En soles, claro. Soles. Es pequeño en realidad, pero es constante más o menos lo que asumo, ¿verdad? Claro, sí, una vez por mes, Ya. más o menos. Muy bien. Muy bien. Por eso de esa manera se puede explicar qué es lo que ha pasado contigo. Estas reglas que estamos escuchándome, las iniciales, las generales, son para mercancías con volumen grande. Entonces, en un volumen grande necesitas la factura sí o sí. Pero cuando son mercancías pequeñas, la aduana tiene que asegurarse de que tú no las vendas. Entonces dicen, muy bien, son artículos de colección. Oiga, señor, pero usted todos los meses, desde hace varios años, trae este tipo de mercancías.
supongamos que sea un Goku. Un mes viene un Goku, al siguiente viene un Vegeta, al siguiente viene un Krillin y así sucesivamente. Oiga, pero este señor trae frecuentemente, dice que es para su consumo, pero ¿cómo yo me doy cuenta de eso? ¿No? Y como traes frecuentemente, dice, oye, yo tengo que saber el valor de la mercancía para darme cuenta si superas los $3,000 al año o si no, esta mercancía supera los $200. ¿Sí? Entonces dice, señor, yo quiero saber si usted de verdad está trayendo para su consumo o por ahí esto está yéndose a comercializarse. Por eso te piden una verificación. Lo fácil es la factura, pero como traes varias veces y no llega la factura, te dicen, muy bien, señor, pues nuevamente usted por acá. Entonces, necesito que me demuestre cuánto ha pagado. Cuando son cosas pequeñas, sí, o también puede suceder en una grande, y no hay cómo demostrar el valor pagado porque no llegó la factura, recuerden, la SUNAT va a tomar algo que se llama fehaciencia. ¿Qué implica eso? Verificar que de verdad sucedió. Y no hay nada más plausible que decirle, oiga, mire, con mi movimiento bancario, yo demuestro que este dinero lo he movido el 1 de enero del 2022 desde mi cuenta A y se ha ido a la empresa B. ¿Sí? Listo. Además del movimiento bancario, porque fehaciencia implica demostrar varias cosas, yo voy a tener, mire señor, yo tengo el correo donde está el compromiso, por así llamarlo, como te ha pasado a ti. Previo pago, se realiza el envío. Porque tú no estás comprando por un eBay, por un Amazon. Tú estás yendo directamente a la empresa, eso es lo que asumo. Entonces, sea empresa o sea Amazon, cualquiera, igual va a haber un movimiento bancario, ¿sí? Y va a haber una especie de correo o de mensaje donde te dice, señor, ya procede el envío. En las plataformas, por Amazon, eBay y las otras, puedes hacer, vamos a ponerlo en castellano, el tracking, que es el seguimiento del envío. Señor, aquí está, mire, fíjense. Yo no envío solo el movimiento de cuenta, sino todo aquello que demuestre que de verdad se movió el dinero y que la mercancía estaba llegando. ¿Ya? Listo. Profesor, ¿y será necesario que les envíe una foto de la vitrina donde tengo los productos? No, eso no es necesario. Sí, lo que sí necesito es la comunicación entre comprador y vendedor, porque recuerden, esto sustituye a un contrato. La aduana te va a decir, oye, si tú no tienes factura, muéstrame el movimiento de dinero, muéstrame la comunicación y en la medida de lo posible, las capturas de imagen de la página del vendedor. Pero ten cuidado con esto. Tiene que estar bien claro, porque si lo envío en una manera que no la puedan entender, van a generar una duda razonable y es muy probable que me genere problemas. Luis, ¿te ha ayudado un poco o todavía no? No, sí, sí, efectivamente, profesor, claro, sí, es que como decía el nombre factura, así también aduana me pedía factura, ¿no? Pero luego ya se limitaba a solamente que yo le pase captura de mis movimientos bancarios, ¿no? Y precisamente no estábamos hablando de una factura, ¿no? Sino de una copia de los movimientos bancarios nada más. Muy bien, Luis, muy buen ejemplo. Pero como les digo, esto de aquí sucede mayormente en envíos pequeños, ¿ya? Porque la aduana necesita tener esa certeza jurídica de que de verdad la operación se realizó bajo determinado monto. Quiere determinar, porque todos tienen que saber, toda persona natural tiene máximo $3,000 para mover al año. Y si no quieres tributar, la mercancía no debería superar los $200. Entonces hay un control para ver que todos cumplan con las disposiciones pertinentes. Y como se han dado cuenta, no hay un contrato de por medio, hay un movimiento bancario. Y en lugar del contrato, tenemos este cruce de información.
tangible como Luis lo ha hecho más de una vez. Hola Laura, buenas noches. Buenas noches, profesor. Yo tenía una pregunta. Le comento, hace un mes atrás aproximadamente, yo importé un producto que es un repuesto de carro que, bueno, me costó $1.000. Resulta que en total fue $1.000. El producto costó $600 y el envío pues fue aparte y me costó $400. Mi consulta va en lo siguiente. Me han cobrado el impuesto o sea, por el total, por los $1.000. Y yo, bueno, hace un tiempo creía, no sé si es que estoy equivocada, creía que el impuesto solamente se cobra del producto, o sea, de los $600. ¿Es correcto eso o es que algo está incorrecto? Porque, como le digo, o sea, me han cobrado el impuesto del total de los $1.000. Ya, en realidad tú estabas en error. La base imponible por la que se va a calcular el arancel aduanero está constituida por tres elementos. El costo, que normalmente es el valor señalado en una factura. A esto hay que sumarle el seguro y luego el flete. Listo. Entonces, cuando yo llene la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías, mi base imponible va a ser el denominado valor en aduanas. Ese valor en aduanas, ese valor en aduanas es la sumatoria de estos tres elementos. Y de ahí recién voy a sacar el arancel de aduanas que corresponda según el tipo de mercancía, el IGB, selectivo al consumo, lo que se tenga que pagar según la partida arancelaria que corresponda. ¿Ya? Entonces, muy buena pregunta y muy buen ejemplo en realidad. Profesor, ¿solo pago en base al costo? Y la respuesta es no. No puede ser solo este. Tienen que ser sumándose los tres. Y de allí, recién lo llamo valor en aduanas y le saco todos los porcentajes que tienen que tributar de manera correcta. Listo. Laura, ¿te pude ayudar? Sí, profesor, muchas gracias. Profesor, y una preguntita más, por favor. El seguro, con respecto al seguro, ¿cómo es que yo contrato el seguro? ¿Es que el producto o el vendedor viene con, no sé, con alguna asociación de algún seguro? ¿Y cuánto me cuesta ese seguro? ¿O va a depender del costo del producto, algo así? Muy buena pregunta también. El seguro no te lo da el vendedor. El seguro normalmente está vinculado al transporte, al flete. Entonces, cuando contratas a la naviera, esta naviera te dice, señora, va a contratar el seguro. Si hay seguro, puede contratarlo usted libremente con quien quiera, y si no, nosotros le sugerimos. El seguro se calcula en función del FOB. El seguro es igual a un porcentaje del valor FOB, que era el costo, recordemos. Ahora, profesor, ¿y ese seguro cuánto puede ser? Según la partida arancelaria, te pueden cobrar desde el 2.5% o menos inclusive, normalmente viste 2.5 para arriba, y puede llegar hasta el 7 o el 8%, vamos a ponerlo así, del valor de la factura. Profesor, eso quiere decir que si me traigo un contenedor trayendo almohadas completamente lleno, el valor de la mercancía, el seguro va a ser alto. No, en realidad no. Pero si te traes un contenedor trayendo un auto allá adentro, bueno, obviamente va a haber una diferencia, ¿no? Eso quiere decir que según el tipo de mercancía se ha considerado un porcentaje. ¿Listo? Y antes de que me digas algo, te doy otra figura. Profesor, yo no quiero contratar el seguro. Ya, no lo contrates. Entonces, cuando llegue la mercancía al Perú, según la partida arancelaria, sí, voy a tener que identificar cuál es el porcentaje que debería considerarle. Profesor, pero no he contratado el seguro. Sí, yo sé que no lo has contratado, pero vas a tenerle que considerar un porcentaje. Sí o sí. Nos venimos aquí.
era consulta partida arancelaria. Vamos así, tratamiento arancelario. Vamos a colocarle acá para que se den cuenta. Consultamos, entramos y ven, miren, yo no contrato el seguro, no quiero, ya no lo contrates. Cuando llegue a Perú la mercancía, yo le voy a tener que sacar el 2.5% al valor de la factura y lo voy a tener que consignar. Profesor, pero ese dinero no lo he pagado. Sí, no lo has querido pagar, pero al momento de ingresar la mercancía al país se le tiene que considerar un seguro. Y cada partida arancelaria, vamos a movernos acá, tiene un seguro sugerido. Este seguro de 2.5%, ¿ven? 2.5, 2.5 la mayoría, lo voy a tener que considerar para el cálculo de mi base imponible, quiera o no, porque es parte de la fórmula que voy a tener que contar. ¿Listo? Entonces, el costo, el valor de la factura, el seguro que yo he contratado y si no, el seguro que me sugiere la administración aduanera en el caso peruano. Y el flete, obviamente el flete lo demuestro según el contrato de transporte, la carta aporte terrestre, el BL o el ABW. Hasta aquí. Laura, ¿se me ha entendido? ¿Los demás me han entendido? Sí, profesor. Gracias. Muy bien. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, no significa de que necesito un contrato. Si no tienes el de transporte, perdón, si no tienes el de seguro, pues vas a tener que asumir el porcentaje que te toque. Y va a depender bastante del tipo de mercancía que estemos hablando. Vamos a movernos acá. Todo lo que es frutas, recuerdo que es 2.5%. Sí, es bien difícil acá. Vamos a encontrar otros donde el porcentaje varía, 5, 7 o más, ¿no? Eso va a depender. ¿Ven? Se van dando cuenta, acabamos de hablar de varias cosas a la vez. El de transporte obligatoriamente nos lleva a identificar al contrato de compraventa y a su vez, al momento de mover la mercancía, me lleva a señalar la importancia del contrato de seguro, que puede haber o puede no haber. ¿Listo? Listo. Muy bien. Ahora voy a compartir un pequeño video y después vamos a hacer algunas cuantas preguntas. ¿Listo? Por favor, voy a apagar el micrófono. Atentos, por favor. Hola a todos, soy Jenny Daza y hoy hablaremos de manera general acerca de los principales contratos de comercio internacional. Las diferencias en el idioma, la cultura y los temas legales pueden afectar en gran medida el éxito de una relación comercial. Y es ahí que los contratos comerciales internacionales juegan un papel clave en el futuro del negocio que se pretende establecer, al ser acuerdos legalmente vinculantes entre las partes. En esta línea, resulta gravitante señalar en primer término entonces que un contrato tendrá la característica de ser internacional cuando sea susceptible de afectar intereses económicos de varios países por presentar conexiones con la normativa de los mismos. En primer lugar, nos ocuparemos del contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Básicamente, podemos definirlo como una convención mutua, en virtud de la cual una persona natural o jurídica domiciliada en un determinado país acuerda realizar una transacción sobre mercaderías con otra persona jurídica o natural de distinta nacionalidad a cambio de un precio competido. Dentro de la gama de características que presenta este tipo de contrato, encontramos que es un contrato consensual, es un contrato oneroso, es un contrato conmutativo, principal y nominado. Y esta forma contractual se encuentra regulado por la Convención de Viena de 1980. En segundo lugar, hablaremos acerca del contrato de concesión o distribución comercial internacional. De este contrato podemos señalar que es un acuerdo en virtud del cual
el fabricante de un producto determinado establece un vínculo de colaboración estable y duradero con otra empresa comercial, que vendría a ser el distribuidor o concesionario, por el que esta última se compromete por un tiempo indeterminado a adquirir en firme los productos de ese fabricante y a llevar a cabo su venta posterior en una zona o área geográfica determinada, bien sea con exclusividad o no, y asumiendo todo el riesgo de las operaciones. Las partes en este contrato son el fabricante o concedente y el distribuidor o concesionario. Ahora pasemos a hablar del contrato de Joint Venture Internacional. Sin duda alguna, este es un contrato sui generis desde todos los puntos de vista. Se plasma en un acuerdo de voluntades que se celebra entre dos o más empresas, nacionales o extranjeras, que, manteniendo su autonomía jurídica, deciden asociarse con la finalidad de combinar sus recursos y actividades para la ejecución y concreción de un negocio en específico, compartiendo la administración, los riesgos y las responsabilidades. Dentro de las características que presenta este contrato, tenemos que es un contrato consensual, es un contrato oneroso, tiene el carácter ad hoc porque está destinado a un objeto en específico, y además de ello es un contrato atípico e innominado. El siguiente contrato al que quiero referirme es el contrato de franquicia internacional, que puedo definirlo como un convenio a través del cual se otorga licencia a un comerciante independiente para que pueda vender sus productos o prestar sus servicios de reconocido prestigio y eficiencia a cambio del pago de un canon que se obtiene por este privilegio, más usualmente como una especie de regalía sobre las ventas. Los sujetos de este tipo de contrato vendrían a ser el franquiciante, que por lo general es una empresa titular de un nombre comercial famoso o una marca distinguida, y el franquiciado, que normalmente es una persona jurídica que ha obtenido el permiso de utilizar los derechos industriales del franquiciante. Con este último contrato termino mi breve participación y solo espero que haya sido de su agrado. Muy bien, como se han dado cuenta, no está tan difícil. Hay varios tipos de contratos internacionales adicionales. Sí, para comenzar, fíjense, se ha mencionado la posibilidad de trabajar en franquicias, joint venture, etcétera. Pero para darme cuenta si has estado atento o atenta, te voy a pedir que me ayudes un poquito. Por ejemplo, Tania Olivera, ¿estás por allí? Tania no está. Sí, doctor, sí. Sí estás. Muy bien, Tania. A ver, Tania, ¿qué más te ha llamado la atención de este breve video? Bien, doctor, tenemos varios tipos de contrato, ¿no? Y principalmente los contratos están regulados en la Convención de Viena. Muy bien. ¿Te acuerdas de casualidad de qué año era esa convención de Viena? Ahorita no exactamente, doctor. No te preocupes. Les comento lo siguiente. Yo no me acuerdo exactamente los años, pero hay varias convenciones de Viena. Hay una de contratos, hay otra de tratados, hay otra de propiedad intelectual y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces no se vayan a olvidar. Cuando no recuerden exactamente, muy bien Luis, no recuerden exactamente el año, no se vayan a confundir, no digan un año distinto porque de verdad hay varias convenciones de Viena. La de 1980, específicamente para contratos, nos ayuda a identificar el marco general para los diferentes tipos de contratos, ¿sí? Pero en un momento vamos a ver cómo es un BL, un Air Will Bill, por ejemplo, un Air Will Bill. A ver, no está compartiendo. Vamos a compartir. Fíjense en esta figura. Este
es el contrato de transporte aéreo. Rompe el esquema al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Si se dan cuenta, es diferente. Un Airwheel Bill, vamos a escribirlo acá, o guía aérea, tiene esta consideración. Ese es el primero. Ahora vamos a escribirle un Bill of Lading. Sí, fíjense, muy similar. Y como se dan cuenta, estas figuras no son el clásico contrato que tiene un montón de páginas con un montón de cláusulas, ¿no? Sí, es prácticamente un contrato de adhesión. Quién envía, quién recibe, características de la mercancía, puerto de carga, puerto de descarga. Muy similar al anterior. Vamos a moverlo acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos interesa? Nos interesa la descripción de la mercancía, el valor de la mercancía y de dónde a dónde se va enviando. Vamos a cambiar el otro. Carta porte terrestre. Ahí está. Listo. Un poquito de bulla. Y eso es una carta de porte terrestre. ¿Sí? Pero no hay un solo formato. Aquí está. En el caso nuestro, esa carta porte terrestre la conocemos como el CRT. Este es el formato que utilizamos en Sudamérica. Hay un formato que se utiliza en Europa, el TMR. Aquí está. Que es muy parecido en realidad. La única diferencia es que cambia de nombre, pero tiene lo mismo. Pero eso es muy parecido al nuestro. Claro que sí. Es muy parecido a la versión peruana. No, la versión latinoamericana. Ahí está. CRT. Para ellos, CMR. ¿Listo? Entonces, como se han dado cuenta, tenemos un ABW, un BL y un CRT, y los tres no son contratos de muchas páginas, son contratos de adhesión, descripción del medio de transporte, de la mercancía. Pero, profesor, ¿por qué no tienen tantos detalles como el resto de contratos? Porque el llenado de este documento está vinculado a la factura. ¿Sí? Entonces, si acá dice que estás llevando 300 cajas de, qué sé yo, de semilla de arroz, en la factura tendrá que haber una descripción más amplia. Y luego de esto, este documento se complementa con el manifiesto de carga. Entonces, todo debe coincidir. ¿De dónde partió la figura? De la factura propiamente dicha. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta de los tres modelos que acabamos de ver de la figura de transporte terrestre? ¿No? Claro, entonces, muy bien. En el caso peruano, vamos a pasar este formato ahora. A ver, un momento mientras va cargando. Listo. A ver, les estoy pasando la dirección URL. Este es un modelo antiguo también del Ministerio de Comercio Exterior para tener una guía de los diferentes tipos de modelos de contratos internacionales. Por favor, descárguenlo en este momento. Tenemos un par de minutos para que también lo vayas teniendo en tu archivo. Mientras tanto, lo vamos moviendo. Y aquí tienes algunas características muy particulares. Por favor, te voy a pedir que tengas este documento para que puedas resolver esta actividad que se viene el día domingo. ¿Ya?
está el contrato de compraventa internacional, de distribución, joint venture, know-how, contrato de comisión, licencia de marcas, intermediario, factoring, franquicia, leasing, ¿sí? Y una pequeña versión de cada uno de los modelos contractuales. ¿Ya? Por favor, un minuto más para poderlo descargar. Listo, ya debemos haberlo descargado, ¿verdad? Sí, lo tenemos todos. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, por favor, no se vayan a olvidar. Esta versión de ya hace una década de modelos contractuales puede ser personalizada. Esa es la ventaja de los modelos. La idea del modelo no es copiarlo tal cual y presentarlo, no, sino es tener la base para darle el toque personal. Le cambias las palabras, le cambias el formato, te sirve como índice, eso sí, pero tú le puedes dar esa personalización que va a ser el sello personal de cada uno de ustedes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fíjense, en lo que va de la noche, hemos hablado del contrato de transporte, ¿sí? Hemos identificado que el contrato de compra-venta internacional en realidad no es un elemento que sí o sí va a aparecer siempre, sino aparece inicialmente con ese cruce de correos. En lugar del contrato de compra-venta, una aduana revisa la factura. Luego hemos hablado del seguro. Ya sabemos que tengo que contratar el seguro por seguridad mía, ¿no? Para el viaje de la mercancía. Pero si no lo contrato, cuando llegue a cualquiera de los países, es muy probable que para determinar el cálculo de la base imponible, llamado también valor en aduanas, tenga que identificar un seguro y me vayan a imponer un porcentaje según la clasificación arancelaria. ¿Sí? Vean, se dando cuenta. Bueno, al final, esos Incoterm, que vamos a volver a mencionar, no son cláusulas, pero sí son una guía que me permite identificar mejor las condiciones en las que yo voy a vender la mercancía. En qué momento yo contrato el transporte interno, el transporte internacional, el seguro, a quién pongo de beneficiario del seguro, etcétera. ¿Sí? Son pautas para saber hasta qué punto me puedo obligar y hasta qué otro punto no. Muy bien. Vamos a cambiarlo. Por favor, no se olviden. Vayan guardando las direcciones URL que les voy compartiendo. Y hemos identificado los 3 elementos claves que teníamos propuestos para la noche. La compra-venta internacional, la figura del transporte y la del flete. Bueno, en realidad, el seguro.
El flete, antes de que me vuelva a confundir, es el transporte. ¿Sí? Ese seguro lo puedo contratar para un solo viaje, para un solo tipo de mercancía y se llama póliza fija, o puedo contratarlo por suma de dinero que abarque varios viajes. Esa será una flotante. Las pólizas de seguro, normalmente, en la medida de lo posible, debemos tratar de que abarquen solo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, para evitar inconvenientes con el sistema de la SUNAT. Porque si lo saco, digamos, el 20 de diciembre y va a ser flotante, bueno, la aduana solo me va a reconocer hasta el 31 de diciembre. Después me va a decir, señor, tiene que sacar nuevamente todo para que le pueda cubrir a partir del 1 de enero del año siguiente. ¿Sí? Entonces tiene que ser dentro del mismo año, en el caso de que sean flotantes. Flotante es que abarca varios envíos. Sí, se ha contratado una suma de dinero amplia para que abarque varios envíos. Y la fija es solo un viaje. Muy bien. Entonces, esos son los 3 temas que nos habíamos propuesto y son los 3 temas que hemos desarrollado, pero por favor no se olviden de las guías de orientación, de los documentos, el ABW, el BL, el CRT, y también no se olviden de los modelos contractuales que se les ha hecho llegar para que tengan una información completa. Además de la información que está en el aula virtual, con estos datos completamos todo lo que esté pendiente. Ahora, para acabar la noche, se viene una actividad que voy a tener mucho cuidado al momento de descargar, que es nuestro producto académico número 2. Nuestro producto académico 2. Ese producto académico 2 está en función de la parte contractual. Así que ustedes, por favor, escúchenme bien, van a tener lo que responder y lo van a tener que enviar. En el documento Word aparece enviar a correo, es cierto, pero por favor, solo lo entregan, solo entregar en la página, ¿ya? Entregar en el aula virtual. Solo allí. ¿Ya? No se vayan a olvidar. ¿Listo? Y muy bien, profesor, ese trabajo puede ser grupal. En realidad voy a recomendar que este trabajo sea individual. ¿Por qué? Porque ya tiene las fuentes de información y por otro lado no tiene la complejidad para que tenga que ser desarrollado de forma grupal. Es un trabajo relativamente sencillo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, primero la PA2 y después vemos puntualmente un error que se ha suscitado con la PA1. Pero en la PA2 tenemos bien en claro que solo hay que tomar en cuenta la parte contractual. Ustedes van a revisar y van a darse cuenta de que se sugiere o debe sugerirse un tipo de contrato con una explicación específica para decir por qué el contrato sugerido por ustedes es el ideal. ¿Ya? Ya está. ¿Alguna pregunta sobre la PA2? Si todavía no la has hecho, con la información que tienes el día de hoy, la vas a poder desarrollar. Sí, de forma satisfactoria. Muy bien. Ahora regresamos a la PA1. En la PA1, al momento de descargar, parece que ha sido un error de la señal de internet, algunas páginas iniciales no han salido correctamente, lo que ha impedido ver en algunos casos de identificar si la entrega ha sido grupal o individual. En ese caso ya se va a corregir en el transcurso de esta semana que viene. Pero ahí sí tengo que resaltar un detalle. Cuando el trabajo sea grupal, se supone que el trabajo tiene una complejidad más o menos interesante, ¿sí? Pero si es grupal y el trabajo no tiene esa complejidad, la nota debería ser desaprobatoria. Ya no se vayan a olvidar. ¿Pero por qué? Es que los trabajos no están diseñados para copiar y pegar.
Y más aún, si es un grupo, entonces el trabajo tiene que ser, al momento de revisarlo, debe notarse la necesidad y la evidencia de que se ha trabajado en equipo. ¿Ya? Por favor, eso es muy importante. Por eso en esta actividad se sugiere que sea individual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay una gran complejidad en la entrega del trabajo. El trabajo es relativamente identificar algunas fuentes de información que ya les he dado. ¿Listo? Y lo más importante, es un trabajo muy sencillo. Solo hay que sugerir y explicar, tomando en cuenta la información presentada. ¿Listo? De la PA1, aquellos compañeros que tienen todavía el inconveniente, no te preocupes, ya he identificado bien, son cuatro o cinco personas, no recuerdo, en los que hay un error en la nota, y esto debe estar corregido a más tardar el próximo viernes. ¿Ya? De eso no se preocupen. Pero en los siguientes trabajos, por favor, si lo hacemos grupal, debe notarse que de verdad ha valido la pena hacerlo grupal. Si no, eso también podría descontar un puntaje, ¿no? Porque no valía la pena hacerlo grupal en todo caso. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda que haya surgido ahora? ¿No? Muy bien. Entonces, por favor, yo sé que lo van a hacer bien. No se confíen. Más bien, revisen la información. Es una asignatura en la cual no vas a volver a tocar en ninguna otra, alguno de los aspectos que vamos viendo. Y como les voy indicando, esto entra bastante en lo que podrían llamarle base para el derecho aéreo, derecho marítimo, transportes, de carga, básicamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, habiéndole señalado que los errores se pueden suscitar y hay que corregirlos, también les indico, no se olviden, si lo haces grupal, que se demuestre que sea grupal. Y el trabajo está relativamente fácil. Sin darnos cuenta, ya estamos en la semana 4 y he colocado ayer o anteayer, no recuerdo bien, la invitación para poder tener una tutoría personalizada el día domingo. ¿Por qué el domingo? Porque de lunes a viernes eh, he visto que la mayoría está ocupada, el sábado prefieres descansar y el domingo, si puedes asistir, en buena hora. Pero si no puedes asistir, bueno, no te preocupes, ya habrá una nueva oportunidad en su momento. ¿Ya? Entonces, chicos, me queda nada más que preguntarles si hay alguna duda o alguna pregunta adicional que haya surgido antes de cerrar el tema de esta semana. Si no lo hubiese, adelante, Jorge. Profesor, buenas noches. Profesor, con relación al trabajo, vamos a identificar, ¿no? Qué tipo de contratos, ¿no? Sea de distribución, compra-venta, joint venture, lo que hemos estado viendo en clase, ¿cierto, profesor? Así es, pero tienes que explicar por qué crees que es ese. Ah, ya, listo. Gracias, profesor. Muy bien, Jorge. Entonces, se dan cuenta, no está difícil. Y además, con la guía que les estoy pasando, prácticamente está resuelto. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Entonces, un gusto poder conversar con ustedes. No se olviden que pueden preguntar y también pueden escribir, ya sea por el foro o también directamente al correo. Si es al correo, de repente me demoro un poquito, pero les voy a responder. ¿Ya? Y bueno, la próxima semana ya estamos a mitad de ciclo en realidad. Sí, rápido pasa. Y bueno, nos queda un poco para ver y nos vamos acercando al final. Gracias por su atención y gracias por conectarse también. Tengan una muy buena noche y muy buen fin de semana. Hasta luego con todos. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por todo. A Gracias. Buenas ustedes, noches, gracias. buenas noches.
Buenas noches, se pueden desconectar.